Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que haya sido una semana increíble, cargada de muy buena energía. Y si no fue así, pues pongámosle buen ánimo, que esta semana sea mejor y tratemos de sacar el aprendizaje, así sea de las cosas negativas que nos suceden. Bienvenidos a este su canal médico, donde tratamos que los conceptos de medicina se simplifiquen y estén al alcance y comprensión de todos. Esta semana voy a tocar un tema del cual se ha hecho muchas veces bromas, e incluso hay memes de esto, que es el motivo por el cual los médicos envían paracetamol y parecería ser que es el único medicamento que se maneja o el que en mayor cuantía se envía Ah, caray. Eso sí me interesa. a los pacientes como tratamiento y esperemos que nos quede mucho más claro los motivos. El paracetamol es también conocido como acetaminofén o acetaminofeno. Es un fármaco que entre sus características principales es que posee propiedades analgésicas y antipiréticas. A menudo suele combinarse con otro tipo de medicamentos u otros principios activos como antitusígenos, es decir, para cortar o evitar la tos, con medicamentos derivados de los opioides que son para dolores muy fuertes, donde el paracetamol se combina para producir una sinergia y aliviar dolores muy graves, como los pacientes que han recibido quimios por cáncer o otras operaciones grandes como por ejemplo una cirugía de cadera. El paracetamol generalmente se administra por vía oral, aunque también existen presentaciones para administrarse vía rectal o vía intravenosa. Las cápsulas o comprimidos también tienen otra presentación que son en gotas para los niños y que obviamente tienen un horario para darse que lo veremos un poquito más adelante. Uno de los motivos por los cuales los médicos enviamos paracetamol es porque consideramos que es uno de los medicamentos más seguros si se maneja en las dosis adecuadas y en las pautas terapéuticas adecuadas y que son realmente muy pocos pacientes en los que se necesita ajustar la dosis, como por ejemplo los pacientes con enfermedades hepáticas o enfermedades renales. Otro motivo por el cual se envía el paracetamol es porque se considera que es un fármaco seguro durante el embarazo y la lactancia. El paracetamol tiene características muy parecidas a la aspirina, pero no posee su actividad antiinflamatoria. El paracetamol se ha utilizado desde el siglo XIX y hoy por hoy se puede adquirir sin prescripción médica. Y este es uno de los motivos que demuestra su seguridad, ya que los comprimidos que nos venden en las farmacias ya vienen con la dosis adecuada que se puede consumir sin presentar un efecto secundario, obviamente consumiéndolos en el horario adecuado. Pero ¿cómo funciona el paracetamol en nuestro cuerpo? Su mecanismo exacto aún se desconoce, se sigue estudiando y lo que se sabe es que actúa a nivel del sistema nervioso central. Se cree que el paracetamol aumenta el umbral al dolor, inhibiendo las ciclooxigenasas en el sistema nervioso central. Y las ciclooxigenasas pues son los neurotransmisores encargados de la percepción del dolor, de la cascada inflamatoria. Entonces, al inhibirlos, obviamente va a aumentar mi umbral de dolor, es decir, voy a sentir una sensación de alivio. Sin embargo, el paracetamol no inhibe las ciclooxigenasas en los tejidos periféricos, es decir, en brazos, en piernas, en rodillas, y es por eso que carece de una actividad inflamatoria. Es por esta razón que se lo considera un analgésico puro. El paracetamol también parece inhibir la síntesis o los efectos de algunos mediadores químicos que sensibilizan los receptores del dolor a estímulos mecánicos o químicos. Es decir, los receptores cuando sufrimos un golpe, por ejemplo, están muy sensibles para recibir los estimulantes y que nosotros percibamos el dolor y sepamos que algo nos sucedió.
El paracetamol lo que hace es inhibirlos, es decir, disminuir su funcionamiento y nos va dando esta sensación de alivio. Los efectos antipiréticos, es decir, para reducir la fiebre, tienen lugar bloqueando el pirógeno endógeno en el centro hipotalámico, que es el regulador de la temperatura, inhibiendo la síntesis de las prostaglandinas. Además de eso, se produce una vasodilatación, lo que permite que aumente el flujo sanguíneo, la sudoración y por ende baje la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces lo que hace es ayudar a reducir la temperatura por la vasodilatación de los vasos y también evitando que se unan los pirógenos externos, es decir, las sustancias o virus o bacterias que adquirimos desde el exterior y que nos van a producir la fiebre. La sobredosis del paracetamol o el uso exagerado puede producir daño hepático o daño renal a través de un metabolismo oxidativo. Es por eso que se dice que el paracetamol es un medicamento seguro siempre y cuando lo consumamos en la dosis adecuada y en la pauta terapéutica adecuada. El paracetamol se absorbe a nivel gástrico, a nivel del al nivel del tracto digestivo. Es aquí donde absorbemos el paracetamol para el funcionamiento en nuestro cuerpo y su dosis máxima se alcanza entre los 30 y 60 minutos, es decir, a la media hora o a la hora alcanza la dosis adecuada para empezar a producir el efecto analgésico. El paracetamol se utiliza para el tratamiento de dolores ligeros o moderados, y para las fiebres, para dolores de cabeza, para dolores musculares, dolores de espalda, dolores de dientes, dolores durante el ciclo menstrual, molestias asociadas a los resfríos y gripes. Y es por esta razón que muchas veces los pacientes que tienen una gripe, tienen un resfriado, incluso se molestan de que el médico les mande paracetamol, ya que el resfriado en una gran cuantía depende de un virus, es decir, va a durar entre 10 a 15 días en el cuerpo y el cuerpo mismo se encarga de eliminar. Durante estos 10 o 15 días voy a tener el dolor de cabeza, el malestar muscular, la fiebre. Y el paracetamol obviamente disminuye y trata estas tres características, es decir, me sana o me quita el dolor de cabeza, va a ayudarme a que me baje la fiebre y me ayuda con mis dolores musculares. Es por eso que al paracetamol se lo conoce como un analgésico puro. No cumple un efecto antiinflamatorio. Es decir, si es que me golpeé la rodilla y mi rodilla se inflama y crece en tamaño, el paracetamol me va a aliviar el dolor, pero no va a hacer que mi rodilla vuelva a su estado normal. Es simplemente para disminuir y tratar el dolor. El otro motivo por el cual los médicos enviamos paracetamol y no enviamos directamente antiinflamatorios, sobre todo en pacientes mayores de 50 años, es porque se ha visto a través de estudios que los antiinflamatorios producen con mayor facilidad sangrados gástricos, situación que el paracetamol, al considerarse un medicamento seguro dentro de lo que cabe, evita estos sangrados gástricos y nos evita caer como médicos en un riesgo innecesario con el paciente. En cuanto a su administración oral, en adultos y niños mayores de 12 años, se recomienda como dosis entre 325 a 650 miligramos cada 6 horas. O otra pauta es 1000 miligramos, es decir, 1 gramo de paracetamol entre 3 a 4 veces al día, es decir, entre cada 8 horas o cada 6 horas. Lo importante es nunca sobrepasar el gramo de consumo en una sola toma y mucho menos pasar los 4 gramos en un día. Esa es la dosis máxima que se puede tomar en un día, 4 gramos. Si yo me paso de esta dosis, entonces sí ya voy a tener los efectos de la intoxicación, el daño hepático y el daño renal. En los niños menores de 12 años se recomienda una dosis entre 10 y 15 miligramos por kilogramo de peso cada 6 horas. No se debe administrar nunca más de 5 dosis en 24 horas.
Algunas contraindicaciones o precauciones que se recomiendan es sobre todo en los pacientes alcohólicos, ya que el paciente alcohólico presenta un daño hepático de por sí y que obviamente el paracetamol no va a ser bien tolerado dentro del cuerpo y va a aumentar este daño hepático en el individuo. Los síntomas de una infección aguda, dolores, fiebres, etcétera, muchas veces pueden ser eh, tapados por el paracetamol y es por eso que siempre solicitamos a los pacientes, solicitamos a la población que no se automediquen. Muchas veces, por ejemplo, puedo presentar un dolor a nivel de mi abdomen inferior derecho, es decir, la fosa ilíaca derecha, que puede ser una apendicitis, pero al haber yo consumido paracetamol, encubro mi dolor y cuando ya es intolerable, probablemente este apéndice reventó y llega a la fase de peritonitis, volviendo un cuadro que pudo haber sido simple al principio en un cuadro muy grave. Por eso los pacientes no deben automedicarse el paracetamol sin haber consultado con un médico. O si han decidido hacerlo, no deben hacerlo por más de 5 días en el caso de niños o más de 10 días en un adulto. Si es que empecé a dar paracetamol porque existe fiebre y durante 3 días de dar paracetamol la fiebre no bajó, es el momento de consultar a un médico. Ahí hay una patología detrás que requiere ser tratada y ya no simplemente con la administración del paracetamol. El paracetamol no se recomienda mezclar con antiácidos, como por ejemplo el omeprazol, o con comidas muy copiosas porque disminuyen y retrasan su absorción. Es decir, en vez de llegar al efecto en una hora, probablemente va a demorarse de 2 a 3 horas en que el paracetamol llegue al momento o al tope máximo donde va a realizar su acción. Estas son solo algunas de las cosas que van a impedir que se absorba rápidamente el medicamento o como se debería. Es por esta razón que los médicos usamos el paracetamol, porque igual hemos visto en algunos estudios que es uno de los medicamentos que menos reacciones adversas presentan los pacientes, que menos alergias suelen tener los pacientes. Es en estas razones o en estos motivos es en lo que basamos el envío de paracetamol, porque es un analgésico puro que me va a ayudar con mis dolores, que me va a ayudar con mis molestias, en los resfríos, porque me ayuda a bajar la fiebre, me quita el dolor de cabeza y me ayuda a disminuir mi malestar corporal, porque me evita el riesgo de un sangrado gástrico y si es que no hay una inflamación por un golpe, no hay una inflamación o no me duele la articulación con una inflamación, sino simplemente es dolor al movimiento o un dolor muscular por una actividad física, no hay necesidad de enviar un antiinflamatorio y usamos el paracetamol. En pacientes postquirúrgicos, pues mezclamos su antibiótico para evitar la infección y el analgésico puro, el paracetamol, para disminuir el dolor. Es en este motivo, es en esta razón por la cual el médico basa gran parte de su terapéutica en este medicamento como el paracetamol. Espero que les haya servido el video, nos haya aclarado los conceptos. Si te gustó, suscríbete, dale like y compártelo. Nos veremos la próxima semana con un nuevo video.